Paco, hemos viajado en tren, hemos navegado cruzando mares del conocimiento, hemos viajado en aéreo por nubes de espiritualidad. ¿Y este año cómo vamos a viajar? Porque como está el plan con los viajes... Tranquilo, Paco, este año... ¿Eso qué es? En esta séptima temporada viajaremos en un trotar de corazones, pensamientos y almas abiertas, regalándonos bienestar al bien ser humano. ¡Vamos! Todos los martes a las 8 de la tarde en Radio Guadaira, porque somos tan naturales como tú. Otra vez este grupo ensayando aquí. Ave María, pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. Qué cosa más grande. Muy buenas noches a todos los oyentes del 107.7 del dial Radio Guadaira y que sintonizan con tan naturales como tú, que todos los martes a las 8 de la tarde abre las ventanas de esta emisora para aportar un poquito de bienestar al bien ser humano. Hoy un programa muy especial, y lo decimos todos los días, un programa muy especial porque cada programa de tan naturales como tú siempre abre una ventana al conocimiento. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Y recuerden que hoy tenemos el capítulo número 7 de las dispares aventuras de Miguel Ángel, Paco y la burra. Miguel, a mí me da una cosa ver a la burra tordía así, que si nos lleva tordía para arriba, para abajo, puente romano, parduque, que si de vuelta para las beatas, que si el supermercado, el estanco antes de las 6, horario sueco, que después llega a casa y como que se pone a arar huerto, que fíjate cómo nos vemos, como en la telenovela de Puente Viejo, con un huerto en la azotea del bloque y una burra, que mira que bien sabe el número al que le tiene que dar con los morritos, al quinto. Bueno, total, que si por la tarde a la radio, Miguel, yo la veo muy canija, pa' todo lo que come. ¿Será que tiene lombrices? Paco, hijo, tenemos que tirar para adelante con la burra como sea. Qué peores momentos ha vivido la humanidad. Pero si la historia se olvida... ¡Ay! ¡Qué poca visión de futuro! ¿Tú te acordarás en los años de María Castaña, en los que la hambre era primera necesidad? Cuando se oían los cantos de Estrellita, en el 30 y tanto, cuando un bollo de pan era un lingote de oro en medio de la mesa, cuando se afanaba unas cuantas de aceitunas y se salía al campo a buscar lo que se podía y se llegaba a casa al atardecer a resguardarse con el cisco del frío. Mira, lo que yo te diga, que en esa época de los abuelos, comer una vez al día era una fiesta, pero que te lo vuelvo a decir, es que la burra come mucho y está muy canija para todo lo que come. Esta tiene lombrices. Pues en la familia de la burra contaba su abuelo que también tenían una lombriz solidaria en el 1935, antes del movimiento. Su abuelo fue el burro guarda del castillo de Alcalá. Ah, ¿tenía una tenia? ¿Y toda la familia de la burra tuvo lombrices? Anda, Paco, ¿estás loco? Con la escasez y pobreza que tenían, ¿cómo iban a tener una lombriz cada uno? Tenían una sola lombriz para compartir. En la familia siempre se compartía todo. Imagina esa época. Bueno, ¿y la mataron? Imagino que se tomarían algo para matarla, o irían al veterinario. No, Paco, con la escasez que corrían en esos años, la tenían para tener algo en el estómago. Era muy amada por todos ellos. La cogían a veces de cuerda para tender la ropa, para saltar la comba. El abuelo de nuestra burrita hasta la cogía para agarrarla de cuerda para tocar las campanas del águila, para los maitines y para atar a los podencos de las cuevas. Pero por lo visto, contaba el abuelo un día, el patriarca de todos los burros, que se puso muy enfadado y convocó a todos en el arrabal. Los vecinos con las cabezas alzaron la mirada y dice que se levantó, imagínate, Paco, una lombriz tan grande y tan larga que se levante.
y dijo: Parece mentira que me tengan todo el día, que sea esto, que sea lo otro. ¿Quién es el parásito aquí? ¿Ustedes o yo? Me tienen asfixiadita. Cuando encuentro algún hueco donde meterme nunca hay comida. Esto no puede ser. Me tienen explotada. Pero ¿quién es el parásito aquí? ¿Ustedes o yo? Uy, Miguel, qué interesante. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Pues mira, Paco, dice que todo el mundo llorando, se formó una gran llorera allí, y mira, todo con toda la pena que tenía, pues decidieron darle unas vacaciones y mandarla al cementerio para que comiera bien y se alimentara bien y se relajara. Pero a la semana llegó arrastradita por la cuesta del castillo. Vengo muerta. No vea la cola para comer. Un mal rollo. Unos empujones para coger algo de comer. Como que yo aquí no puedo. Yo me voy para la casa de mi familia, que allí tengo un techo y varios huecos donde meterme. Lo que yo digo, que en esos tiempos era todos los días un nuevo mundo. Mi abuela Celestina hacía galletas de algarroba, café de chícharo tostado a chicoria. Ay, tanta penuria tordía inventando algo para comer. Bueno, ¿y al final qué le pasó a la lombriz? Pues Paco, según contaba el abuelo de la burra, se marchó en el barco Alsina que partió al exilio para la Argentina. La acusaron de homosexual porque estaba todo el día buscando cobijo en los culos de la gente para resguardarse del sonido de las balas. Y en esos años había que ser muy hombre, y eso como que no estaba bien visto. Era normal, aun siendo muy querida por todos porque era muy solidaria, decidió exiliarse, porque no había comida. En esos tiempos la gente no tenía para comer, ¿cómo iban a tener para cagar? Total, por homosexual, por poeta, por cantante de copla y por republicana solidaria. Pues después de esta historia que me has contado de los ancestros de la burra, vamos a tener que hacerle un cuprocultivo y un análisis de parásitos. Con lo buena que es nuestra burrita. ¡Ay, oye, las magdalenas! ¿Lo ves? Que se la está comiendo con plástico y todo. Esta si no tiene lombriz algo le pasa. Paco, esta o tiene hambre antigua o no le habrás dado un café esta mañana. Pues me acabo de dar cuenta que la burra lo que está es inquieta. No lo veo, yo que está un poquito nerviosa. Mira, con las pezuñas dándose en la oreja. Paco, con todo lo que tenemos que hacer y el programa está al empezar. Y hoy tenemos que viajar en el tiempo. De aquí al 1930 y volver hasta el 78. Y después volver otra vez para casa al 2020. Espero que no esté otra vez la pulga de Torre la Vega dándole casé. Que no vea el año pasado la que nos dio la purguilla, que parecía la vieja del visillo, asomar la oreja de la burra para querer enterarse de todo lo que hacíamos o dejábamos de hacer, como si fuera la Matajari. Como que iba para generar la legionaria y se quedó pa' cotilla chismosa. Pero vamos, eso lo soluciono yo con lo que tú ya sabes, con el flip-flip, que verás con mi invento. Ea, otra cosa solucionar. Déjala, Paco. Si cada uno tiene el papel en la película de su vida. Y si le gusta controlar, que controle, que al final pierde el tiempo viviendo la vida de los demás y no controlando la suya. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que nos vamos para 1930? ¿De verdad que me vas a hacer sacar baúl de las tournées? ¿Verdad que conocer esos momentos tiene que ser comprender nuestro pasado con equidad y perspectiva? ¿Pero tú conoces el camino? Porque como no me sepas dejar a las 9:10 en mi casa sano y salvo... Tranquilo, Paco, que hoy tenemos una conductora que nos llevará en tren desde Soria al Madrid más castizo del 1932, donde las libertades, el conocimiento, la razón, el arte, la picardía, las igualdades sociales brillaban por sus calles, hasta que llegó el momento en que los años fue macerando entre himnos militares y vino de sacristía y sol del desierto, un canto de orden y rectitud ante una España patriótica de golpe en el pecho y camisa azul, enfrentando a hermanos entre ideologías. Imagínate nosotros en esos tiempos. Yo no creo que hubiese podido quedarme. Con mucha pena, pero mejor el exilio a cerrar mi pensamiento. ¿Cómo es posible
Si lo que siente uno cuando se va fuera de España por cualquier razón, que te viene una penita, una añoranza, al poco tiempo, ¡ay! Pero un exilio forzado por un pensamiento, un sentir diferente, por un poeta amanerado, apaleado hasta la muerte al borde de una fuente. Por eso, hoy yo me dejo llevar con los ojos cerrados y con las orejas abiertas, porque estamos en las manos de un familiar de tan naturales como tú, que nos emocionará por los paisajes dulces y amargos de nuestra historia. ¡Qué bonito, Miguel! Pues vamos en burra para donde tú digas. Y si la invitada es de la familia, tampoco se va a asustar de vernos con una burra esta 6ª temporada. Pero programa bien ese artefacto, ¿eh? Pon bien, Parque del Retiro, Banco de Lola Moreno, que allí nos espera al lado de la fuente donde el agua llora, mirando en el horizonte a ver si encuentra entre las nubes un recuerdo de la identidad perdida de los niños de Morelia. ¡Ole, mi Paco! Pues venga, que nos vamos al compás de unas coplillas, que hoy nuestra burra se ha puesto un caracol en la frente y un clavel en la oreja. ¡Vámonos, Carmela! ¡Ay, mi Carmela! Pues espero que vengan con la ropa apropiada para un viaje a 1930, porque como se presenten con las camisetas de Gallestar y los vaqueros y las zapatillas de deporte, a estos me los encierran por alteración del orden público, vamos. ¡Uy, míralos! Ahí vienen con una burra y con jangarillas llenas de pan de Alcalá y chorizos y morcillas del Canti y aceitunas. Vamos, esto es una imagen de película de Paco Martínez Soria. Venga, vamos para adelante. Plaza de los carros en el barrio, la latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, pues esta introducción sirve para dar la bienvenida, otra vez de nuevo, a una persona parte de esta familia de tan naturales como tú, muy querida para nosotros. Ella se llama Lola Moreno. El primer paso de Lola Moreno por tan naturales como tú nos emocionó y solamente puedo decir que fue la entrevista que más se ha repetido y que más han solicitado los oyentes de tan naturales como tú. Una entrevista que conmovió y nos conmovió el alma, y quiero presentarle para que escuchen la vibración y sientan de nuevo la entrevista que vamos a realizar, sientan su voz y sientan toda la sabiduría de esta historiadora Lola Moreno, que ya nos presentó un libro, La fuente donde el agua llora y la identidad perdida. Muy buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Encantada de saludarte de nuevo en Tan Naturales como tú. Ha sido siempre un placer y, como he dicho, uno de los programas que más las personas más han solicitado escuchar, el programa de la entrevista de Lola Moreno en Tan Naturales como tú. Pues me alegro muchísimo que os gustara y que les gustara a los paisanos. Escuchándote, estoy aquí un poco muerta de frío porque me he sentado en mi banco favorito en el Retiro delante de la Fuente del Ángel Caído, y porque es uno de los lugares más emblemáticos para hablar de Madrid y para hablar de la historia. Entonces estoy dispuesta aquí, muy pertrechada con mi abrigo, mi bufanda, porque a estas horas ya hace fresquito, así que estoy dispuesta a empezar cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias por esta atención a tan naturales como tú. Bueno, nuestra llamada por segunda vez a Lola Moreno, y la verdad es porque ya hablamos de tu libro, La fuente donde el agua llora, y de la identidad perdida, pero yo quiero conocer un poco más lo que es no olvidar las vivencias de nuestra historia, porque entonces no tendríamos visión de futuro, Lola. Claro, sí, no tenemos que olvidar, porque si olvidamos siempre cometemos el error, o podemos cometerlo, de caer en los mismos vicios y en los mismos errores, ¿no? Y esto es fundamental. Conocer la historia de nuestro país y de nuestras regiones y tal es fundamental para aprender y para mejorarnos todos. Claro. Una de las cosas que yo siempre me ha llamado la atención es que a la hora de estudiar en los colegios siempre hemos aprendido la guerra civil, pero a mí siempre me quedaban muchísimas dudas de qué ocurrió para que llegara
tal desastre a España? ¿Qué ocurrió antes de que llegara la guerra civil o el movimiento? ¿Qué es lo que estaba pasando en España para que surgiera esta disyuntiva entre personas? Pues mira, lo que pasaba es lo que pasa, lo que está pasando ahora y lo que pasa siempre en nuestro pueblo. Me refiero a nosotros, a los españoles, desde la Guerra de la Independencia, que se acuñara el término de las dos Españas, siempre ha sido así. Ha sido un tema de intransigencia, es que las clases, sobre todo las más pudientes, no transigir, poder querer siempre tener la voz cantante, siempre dominar sobre los otros, ¿no? No ha habido un entendimiento. Y eso fue un poquito lo que pasó. Partíamos de un siglo XIX muy convulso, con muchas guerras, revoluciones, una intento de implantación de la Primera República fallido, que duró muy poco tiempo, porque también fueron incapaces los diversos partidos de ponerse de acuerdo. Y a principios del siglo XX hubo un hecho fundamental, que fue la guerra de Marruecos. Esa guerra de Marruecos fue terrible y llevó al país a una pobreza ya, a unos, no sé cómo explicarlo, los jóvenes, los mejores jóvenes se fueron a la guerra sin un motivo muy claro, pues más bien por intereses del propio monarca de esa época, de Alfonso XIII, y de los capitalistas y en fin, de los militares que veían en esas guerras la forma de salir adelante y escalar dentro de su escalafón, digamos, ¿no? Llegar cuanto antes a general por méritos de guerra que bueno, nos liaron una, de aquí te espero. Y en España, pues la gente, las familias normales, humildes, que vivían pues del trabajo de sus hombres, de sus hijos, pues nada, se vieron de repente con que se tuvieron que ir a luchar en una guerra que ni les iba ni les venía. Los ciudadanos tampoco veían una salida, el hambre campaba por sus respetos, y se creó ahí un caldo de cultivo que bueno, desembocó al final en lo que tenía que desembocar. Por una parte, unas elecciones libres, los partidos políticos por fin se pusieron todos de acuerdo, todos los de izquierda y republicanos, y bueno, formaron una coalición, hubo unas elecciones en 1931 y ganó el Frente Republicano. Hubo república durante 6 años, pero, 6 años, 5 y pico, pero lo que te decía Miguel Ángel, no fue aceptado por los grupos más reaccionarios, por los monárquicos, por los militares, y todas las reformas avanzadas y progresistas que se llegaron a hacer durante la República, pues fueron mal vistas. Lucharon desde dentro, ganando unas elecciones la derecha, republicanos de derechas, que revertieron todo lo que se había conseguido en lo anterior. Hubo una revolución en Asturias, en fin, un mare magnum que al final desembocó todo en un levantamiento militar, por lo que digo, porque el capitalismo de la época, los monárquicos y sobre todo los militares no aceptaban que esto fuera así, y dieron un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado y una revolución que echaría al traste a la Segunda República. Claro, a mí me han curiosido mucho estudiando sobre esta entrevista cómo el bando nacional, lógicamente, se reúne con su, vamos a llamarlo, aliado, y mira por dónde la Iglesia y estaba en medio. También. Y yo pienso, ¿cómo que...? Y yo creo que eso ha existido durante toda la historia, que la Iglesia siempre ha estado al lado de donde estaba el poder. Sí. Ahora parece que un poco menos, pero vamos, la verdad que me llamó mucho la atención. Sí. Porque Sí, dígame. No, sí, dime. No, decía simplemente de que me ha sorprendido el ver cómo ya los monárquicos, la Falange, el Frente Popular,
deciden luchar y la iglesia al lado. Y como veo siempre a lo largo de la historia, la iglesia al lado de donde está el poder y de quien domina, a mí me gustaría conocer un poquito, aunque ahora ya parece ser o se ve de otra manera, qué influencia tenía la iglesia en ese sentido para un militar o para un poder militar. Bueno, vamos a ver. Durante lo que te he dicho de los primeros 2 años de la República, Manuel Azaña, que Sí. fue jefe del gobierno, pues hubo, perteneciente al partido de izquierda republicana, pues hizo unas reformas fundamentales. Una fue la reforma agraria y otra fue la reforma de la enseñanza. Ajá. Entonces, la enseñanza estaba, hasta ese momento, había estado dominada por la Iglesia. La Iglesia era la que tenía bajo su tutela, digamos, la educación, ¿no? La educación de los niños, de los más jóvenes. Entonces, con esta reforma de la enseñanza, vieron mermados sus privilegios en cuanto a esto, porque don Manuel Azaña pues era partidario y su grupo de Acción Republicana pues era muy partidario del laicismo, ¿no? De que por una vez la Iglesia, que había gozado de privilegios desde la época de los Reyes Católicos, pues nada, que se separara un poco la Iglesia y el Estado, y sobre todo de la formación. Y bueno, pues eso no se vio, no lo vieron bien los estamentos religiosos católicos de nuestro país, pues no lo vieron bien, ni siquiera el Papa tampoco. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí eligieron el bando que ellos consideraban que defendía más sus intereses, que era el bando de derechas, los militares. A los militares nunca les ha importado la religión. Yo pienso que los militares, y se ve a lo largo de la historia, y se ve durante toda la preparación del golpe de Estado, ¿no? Incluso al propio Franco. Yo creo que la religión les ha servido pues como un vehículo, ¿no? Les vino muy bien que a este bando, no mal llamado nacional, porque siempre se llama nacional. Yo que he tenido la suerte de poder estar en México con algunos de los poquitos que quedaban de los exiliados, y ellos jamás admitían bando nacional. Ellos llamaban bando rebelde y bando fascista, lo que quieras, pero no bando nacional, porque realmente el bando, si es que hay que llamar bando, defensor de la legalidad, era el bando republicano, ¿no? Era la legalidad vigente. Claro. Pues a los militares nunca les ha interesado. Ellos, por lo menos estos militares, la milicia esta, solamente casposa, que se formaron todos en la guerra de África, precisamente por eso, para alcanzar altos grados en su escala militar, ¿no? De jerarquía. Les daba igual. Ellos lo único que querían era ascender y ponerse al lado, que les apoyaran lo máximo posible. Y la Iglesia era un centro de poder muy importante. Lola, tú sabes que a nosotros nos gusta un poco intercalar algunos sketches para que podamos un poco seguir hablando, y he encontrado un diálogo muy bonito que me gustaría que escucharas. Al menos nos queda esto. ¿El qué? El campo, el aire, el sol. España. España. La gente, charlar con los amigos, eso no nos lo pueden quitar. Charlar en este país. Más bien será discutir. Y con usted ya ni le cuento. Por aquí venía yo mucho con mi Concha. Mi costumbre. Ella y yo sí que discutíamos, desde que éramos niños. No te entiendo, me solía decir. Y tus libros menos. Ya bueno, Miguel, pero es que a usted, ¿quién le entiende? Mire, usted ha sido vasquista, españolista, marxista, socialista. Bueno, y ahora dicen que fascista. Ateo, cristiano, agnóstico. Aclárese, Miguel. ¿Que me aclare yo? Sí. ¡Aclárense ustedes, puñeta! ¡Aclárense ustedes! ¿Pero por qué no lo reconoce de una vez? ¿El qué? Pues que usted cambia. Que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. Que se equivoca. ¿Que yo me equivoco? Sí, se equivocó con todo esto. Dio su apoyo a la derecha sin preguntar qué iban a hacer. Se equivocó. ¿Y ustedes, los de izquierda, que nos prometían el oro y el moro mientras nos llevaban al desastre?
Ustedes no se equivocaron. No, ustedes no. Ustedes no se equivocan nunca. Los de izquierdas intentamos sacar a España de la Edad Media. España decrépita que huele a incienso y a sacristía, donde los pobres no tienen más libertad que la de seguir siendo pobres. Bueno, pobres y analfabetos. Chico, a los de izquierda se os llena la boca hablando de libertades, pero luego bien que tragáis con la dictadura de Stalin, por favor. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. ¡Revancha! ¿Por qué me saca ahora de Stalin si yo le estaba hablando de la república? ¿Por qué me saca de Stalin? A ver, es que le gacho, ¿y por qué tenemos que hablar siempre? Lola, escuchando este extracto de Mientras dure la guerra, qué bonito Sí. sentir ese diálogo entre dos personajes y ver hasta dónde llegaban. Y ver cómo la figura de Miguel podía ver toda una visión completa, no ya solo una parte, porque como él decía, había vivido situaciones en las que era religioso, ateo, socialista, había cubierto muchísimos rasgos de esa época de pensamientos y de ideología. Y mi pregunta es, en el fondo, tal resurgir dio ese pensamiento que asustó tanto a los que tenían enfrente. Sí, les asustó, porque era una forma de romper con lo tradicional, ¿no? Era una forma de romper con lo tradicional. Don Miguel de Unamuno, de todas formas, pues sí, como dice el propio interlocutor en este diálogo, era un poco contradictorio en ese sentido, pero es que era una mente inquieta, una mente abierta, que era capaz de discernir y vislumbrar pues lo malo y lo bueno de cada cosa, ¿no? De cada bando, digamos, de cada ideología. Y por eso, bueno, hacía esto. Pero el hecho de... Esto asustó mucho, sí. A todos unos porque no querían salir de su rutina, de su vida, y otros porque se les acababan los privilegios. Entonces esto no lo podían consentir. No lo podían, o sea, querían seguir gozando de... Cuanto más analfabeto sea un pueblo, mejor se le domina. Y eso es fundamental. Entonces se asustaron mucho y decidieron hasta aquí hemos llegado. Aquí yo veo apoyo a nivel internacional que la verdad que me han llamado muchísimo la atención, como la parte republicana recibe ayuda de la Unión Soviética de México y vamos a llamarlo que la otra parte mal llamada nacional de Alemania nazi, de Italia y de Portugal. Sí, porque, bueno, a lo largo de los años 20, ya los militares, cuando surge el fascismo, los inicios del nazismo en Alemania, son unas corrientes que, digamos, que se extienden por Europa, ¿no? Y llegan a España, por supuesto, y llegan a Portugal. Entonces, ellos buscaron sus apoyos. Ten en cuenta que el ejército español estaba muy maltrecho. De todas las guerras de África lo habían dejado fatal, no tenían apenas, era muy, muy anticuado, no tenían apenas elementos de guerra, ni tanques, ni aviones, ni nada. Entonces, el grupo de los rebeldes, pues, acudieron a los aliados a aliarse con Alemania, que Hitler había llegado al poder, entre otras cosas, porque se había propiciado una gran industria que la empleó sobre todo en construir material de guerra, y eso fue lo que dio esa gran bonanza a Alemania, ¿no? Entonces se aprovechó de esta afinidad ideológica pues para solicitar ayuda, y a Hitler y a Mussolini les vino muy bien porque ellos, sobre todo Hitler, utilizó a España como una especie de ensayo preliminar a lo que él tenía en mente, que era invadir Polonia y hacerse con Europa, ¿no? Dentro de su ideología que todos conocemos, ¿no? Crear este gran imperio nacionalsocialista de raza pura y de que todos trabajaran para ellos, ¿no? Entonces les fue muy fácil a Franco aliarse con estos y a ellos muy fácil el ayudarles, el brindarles su ayuda. Y por otro lado, la República, es que le pasaba igual, es que tampoco no contaba con un material moderno tampoco para poder luchar, y como luego pues las llamadas democracias, como fueron Francia, Inglaterra, tenían miedo,
a Hitler, le tenían pánico, no tenían ganas de enfrentarse a ellos y firmaron un pacto de no intervención y no ayudaron a la República, se dio sola y entonces el único país que en ese momento podía brindarles un poco de ayuda, gracias a que el Partido Comunista en España tenía bastante fuerza, en esa época, ella, una vez iniciada la contienda, pues entonces ayudaron como pudieron, y México en concreto, bueno, la Unión Soviética, por supuesto, ayudó mandando, sobre todo, comisarios que adiestraran al ejército, y porque todos los mandos militares se habían puesto del lado de los sublevados. Ajá. Y en México lo que hizo fue ayudar pues un poco más desde el punto de vista diplomático, de como hacer de intermediario para comprar alimentos que vinieran a la zona republicana, comprar algún tipo de material de guerra también, que vinieran a la zona republicana, pero eso fue. No hubo más remedio que echarse en los brazos de los que había, que eran los que en este momento Rusia, la Unión Soviética, que eran los más fuertes dentro de Europa para hacerle frente al nazismo, ¿no? Yo quiero comprender también, porque a la hora cuando llega ya el movimiento, la guerra y todo esto, veo un bando militarizado, con militares, y en el otro bando militares, pero también el pueblo. Mujeres, jóvenes, y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que ocurrió para que el propio pueblo luchara contra militares profesionales? Claro, mira, a los militares les llevaba lo que te he dicho, el ansia de ascender, de que no se acabaran sus privilegios, de defender a una clase política privilegiada. Y el pueblo, no había una burguesía, porque en España adolece de eso, de no haber tenido nunca una burguesía fuerte. Entonces el pueblo tenía hambre, andaba en alpargatas, no había oportunidades, eran salarios de hambre, en el campo se trabajaba de sol a sol, las mujeres no tenían derechos, no. Entonces llega la República y atisban un hilo de esperanza. A la mujer se le reconoce el voto, se le conocen ciertos derechos, puede trabajar, en fin, una serie de cosas. Hay enseñanza gratuita para los hijos de los trabajadores, se instala la jornada de 8 horas, o sea, en fin, son muchas cosas. Y eso el pueblo llano, pues, y la burguesía de medio baja, pues, ¿qué hacen? Pues aferrarse a eso. Es su ilusión. No les van a quitar eso, es que es lo único que les han podido dar. Su derecho a la huelga, su derecho a protestar. Entonces, no es raro que toda esta gente, todo esto, el pueblo, repito, el pueblo de España, ¿no? De la España rural, de todos los sitios, se rebelaran, ¿no? Y fueran, sobre todo en las grandes ciudades, que había más trabajadores y claro, de la industria, ¿no? Que estaban un poco más concienciados a defender Madrid con uñas y dientes, o sea, y como fuera. No es extraño, por eso que te digo. A mí me ha sorprendido mucho encontrar un audio antiguo que me gustaría que escucharas conmigo, Lola. La verdad que me ha emocionado escuchar las palabras de esta mujer. Y vamos a sentirla, Paco. Vale. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Ay, Lola, escuchando estas palabras, la verdad que de pasionaria, ¿no? Qué mujer
porque te llena el alma, ¿eh? Cuando con esa vibración y esa fuerza que manda y llama a levantarse a todo lo que han conseguido y a luchar. Sí. Bueno, es muy impresionante, la verdad. Es una mujer, o fue una mujer que con mucha garra y que hizo mucho por todo esto de alentar a los hombres y a las mujeres también, ¿eh? Porque hemos visto ya a través de películas y de todo el mundo, todo lo pueden visualizar, como las mujeres también iban al frente y además reivindicaban su papel de milicianas. O sea, no querían servir en el frente para hacer comidas o para aliviar la tensión de los hombres, sino que ellas reivindicaban también su derecho a luchar, porque veían cómo se podían acabar sus libertades. Yo en mi primera novela, donde La identidad perdida, hay un personaje que a mí me encanta, que es Paloma, que representa esa garra y ese esfuerzo por la lucha, ¿no? Por no perder todas las libertades y todo lo que se había conseguido a favor de la mujer. Es muy impresionante, sí, en esa época, muy impresionante. Qué bonito, Lola. Acabas de dar esa pincelada también de un personaje de La identidad perdida. Para mí ese libro, en la primera entrevista lloré, reí, porque ver cómo una madre, al ver la situación que se avecina, deja en manos a su hijo solo hacia un país desconocido. Y la verdad que ese libro es maravilloso, Lola. Y yo quisiera que todo el mundo que tenga oportunidad que lo lea, porque le emocionará. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso conseguí, ¿no? Y sobre todo también del libro se desprende otra cosa, que no siempre hay que etiquetar a la gente, en general. En particular, pues esta mujer, la que le confía Paloma a Amalia, que es una mujer de la que forma parte de la quinta columna del bando, vamos a decir, de los sublevados, es una buena mujer, es una mujer que cree en su amiga, cree en la amistad, cree en que las cosas del todo no se hacen bien y que, bueno, por tener una ideología determinada no tienes por qué ser radical. O sea, eso es a mí también lo que yo quise poner de manifiesto, ¿no? Que hay personas que cada uno puede pensar lo que piense, pero no por ello tener malos sentimientos. Si eso nos lleva a un espíritu de convivencia y de justicia, ¿no? Yo eso es lo que traté de dejar de manifiesto. Pero como es tan dispar la historia y al final se creó tanta disparidad entre pensamientos, yo ya llego a este momento del 18 de julio del 1936 y ahí es cuando ya un poco decimos que es cuando ya se lanza todo el movimiento en sí hasta el 1 de abril del 39. Sí. Años de horror, porque yo creo que por tanto por una parte como por otra fueron momentos muy dañinos para la historia de España. Sí. Yo me gustaría un poco porque sabemos los militares hacia adelante con lo que fuera, pero también después hasta he conocido historias que me han llenado el alma de cómo, por ejemplo, en Málaga no quedó una iglesia sin quemarse. Sí. Y espérate, vamos a ver, ¿qué ocurrió para que esto llegara hasta ese límite de que, por ejemplo, en Sevilla fueran 3 o 4 iglesias y en Málaga no quedó una iglesia en pie? Ya. Bueno, eso se vive casi en todas las zonas divididas, las dos zonas divididas, ¿no?, de España. Bueno, pues es que una guerra es horroroso y una guerra civil peor, porque hace desatar la envidia, el odio, todo lo que la venganza, todo lo peor que tiene el ser humano sale a relucir, ¿no? Entonces, pues la Iglesia fue pasto de la parte de izquierdas, digamos, porque había ayudado a la represión durante siglos y seguía haciéndolo, ¿no?, en los años más inmediatos, y el hecho de ponerse al lado de los poderosos, pues eso irritó mucho al pueblo llano. El pueblo llano, pues veía lo que pasaba y entonces, bueno, pues se dedicaron a hacer eso. Mal hecho, obviamente mal hecho, porque no
con el desastre y romper las cosas y a incendiar y tal, pues no se consigue nada. Pero bueno, era lo que había. En el otro lado, del lado, y lo que me dices de por qué en Sevilla sí y en Málaga no, pues en Sevilla estaba Queipo de Llano, que era Efectivamente. un militar que, madre mía, como persona deja mucho que desear. Miedo. Miedo, porque ese sí que sembró el pánico, en todo no respetaban ni la vida, ni la dignidad de nadie, ni de nada. Solo de la clase alta, porque para él la clase baja y las mujeres había que violarlas y había que denigrarlas y de todo, y a los hombres matarlos, porque, bueno, acuérdate que yo recuerdo que es que ha salido ahora a colación hace poco, ¿no?, de que tenían los militares un psiquiatra, Vallejo Nájera, que era partidario, o sea, él desarrolló esa teoría de que el izquierdismo era una enfermedad mental y que había que reeducar a todos los presos durante la guerra, pero es que luego, posteriormente en la guerra, que eso lo digo yo en mi segunda novela, lo trato, de cómo roban niños a las personas que han sido vencidos, a los vencidos, y los adiestran, los meten en orfanatos del auxilio social para reeducarlos diciéndole que sus padres estaban enfermos, que tenían que rezar mucho porque si no iban a ir al infierno. O sea, coger a niños y reeducarlos así, pues es una locura. Y a las mujeres las metían en manicomios, en centros de estos, y les decían que su enfermedad, que su izquierdismo era una enfermedad, que eran histéricas. O sea, algo... Qué vergüenza. Horroroso. Y, o sea, que quiero decir que la guerra fue horrible, que tanto en un lado como en otro se cometieron barbaridades. Pero bueno, yo siempre tengo muy en cuenta quién empezó todo esto, ¿no? ¿Quién encendió la llama de la mecha que hizo que explotara? Pues está muy claro. Y luego, en un sentido de que se acaba la guerra, pues lejos de decir, bueno, se ha acabado, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no, ahí viene la venganza. Y la venganza dura 40 años. Es muy fuerte, Miguel Ángel. Yo quiero ahora trasladar una cosa. Hemos comprendido un poquito nuestro pasado, pero yo ahora quiero venirme al presente, Lola, y quiero conocer si estamos preparados en los momentos que vivimos actuales para no volver otra vez a cometer estos errores en caso de que llegara la Tercera República. Ya, pues es que yo no sé si llegará la Tercera República. Yo me considero republicana, ojalá llegara. No estoy en contra de este rey, sí. Pero vamos a ver todas las informaciones que han llegado y tal del rey emérito. Pues es que, no sé, a quien si hubiera alguna duda, mucha gente pues le ha hecho también ver que no era muy idílico la situación que nos han mostrado. Bueno, resumiendo, que tampoco me quiero... Yo lo que veo es que estamos en esa dualidad, es que estamos en esa polaridad que hemos estado toda la vida, dividido en dos frentes, unos de izquierda, llamémosle así, y otros de derecha, que no llegan a un acuerdo. Si lo estamos viviendo ahora mismo en la pandemia esta horrorosa que estamos viviendo, que es como una especie de guerra, pero invisible, no vemos al enemigo, lo sentimos y lo padecemos, pero no lo vemos. Entonces, aquí está pasando igual. El gobierno trata de hacer una cosa, los que nos gobiernan tratan de hacer una cosa razonable, seguir unas pautas, y los de enfrente, los que se oponen, los de derechas, hacen otra distinta por el hecho de oponerse, porque unas veces critican lo que dice el gobierno y otras veces lo defienden. Entonces, dicen todo lo contrario, no se entiende. Entonces, es un no ponerse de acuerdo, es no bajar a la realidad, es intentar defender lo indefendible, o sea, porque ¿qué es más importante, Miguel Ángel, que la vida humana? ¿Qué es más importante que eso? Yo no veo otra cosa. Sí, es muy lamentable todo lo que está pasando, pero la vida está por encima de todo y
y tenemos que sacrificarnos todos, pero no. Entonces está creando un caldo de cultivo, pero no lo está creando la izquierda o el gobierno progresista, lo está creando esta derecha que está resurgiendo, recalcitrante, casposa, que te decía, de añorante de Franco, que está convulsionando toda la vida política, y que como sigan así, nos van a llevar a una situación que, en el caso de que hubiera una tercera república, íbamos a vivir situaciones semejantes como las que vivimos en la segunda. Yo lo veo así y me preocupa mucho. Preocupa mucho. Yo una de las cosas de hablar contigo era por eso, porque a mí me gusta conocer el pasado para tener una visión de futuro. Y viendo la situación que estamos viviendo, y como dice Paco, parece que esto es cíclico, que volvemos otra vez a repetir errores. Esperemos que tengamos la conciencia y la madurez de, si vivimos lo mismo, no cometer los mismos errores. Ya, eso sí, pero es que parece que nosotros, el pueblo, we the people, como dicen los americanos, somos incapaces de darnos cuenta de eso. Somos incapaces, algunos, no sé, porque ahí están las urnas, que es donde nosotros podemos ejercer nuestro derecho y decir lo que queremos hacer. Y parece que no lo entendemos, que seguimos o que empiezan a apoyar a fuerzas políticas que no nos van a sacar de ningún atolladero, que nos van a meter otra vez en una vorágine como la que hemos vivido hace 40 años o hace 60, o lo que dio lugar a la guerra civil. No, yo creo que no, que debemos aprender de eso. Debemos aprender. Están comiéndonos el coco, como vulgarmente se dice, estas fuerzas ultraderechistas que te dicen lo que quieres oír, pero con un doble sentido, porque la gente corriente escucha una cosa, pero ellos quieren decir otra. Y entendemos perfectamente, los que hemos estudiado la historia, y vemos qué es lo que quieren decir, que quieren los privilegios para ellos solos. Ajá. Y esto nos puede llevar, de hecho, en Europa, a estos grupos políticos que están surgiendo en toda Europa como consecuencia de este desgaste, pues les están poniendo las llamadas líneas rojas. Pero aquí no aprendemos. Aquí seguimos y hay sectores que siguen votando a esta gente y que siguen estando ahí y que son los que siembran la discordia y que incitan a la desobediencia cuando debe prevalecer el civismo ahora en esta situación que estamos viviendo. Claro. No sé, Miguel Ángel, es que estas situaciones me sacan de quicio un poco, ¿no? El cómo podemos estar tan ciegos. Yo creo que el ser tiene que ser consciente, y creo que vibracionalmente hemos evolucionado un siglo. No creo que vayamos otra vez a tener una situación o a enfocarla de la misma manera. Dios quiera. Yo la verdad que cuando veo muchas veces desde, por ejemplo, la entrevista que hemos tratado hoy, y veo tanta identidad con las situaciones que podemos vivir en este momento, digo, Dios mío, pero esto es algo cíclico o es algo que tenemos que estar preparados para no volver otra vez a cometer ese error, sino vuelve otra vez a nuestra vida. Sí. Es que es lo que te digo, es que es cíclico, es que vuelve a pasar y bueno, no en vano el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Y lo hacemos. Y no sé, ¿cuándo vamos a ser adultos? Ya de una vez. Bueno, estoy hablando con Lola Moreno. Ella es escritora de La fuente donde el agua llora y de La identidad perdida. Yo quisiera un poco que, antes de finalizar, porque cuando uno está a gusto el tiempo pasa ligero, y eso la verdad que tenemos programa hasta para 2 horas, si quieres, Lola. Cuando uno está a gusto. Ya sabes que yo con vosotros estoy en la gloria, o sea que... Me gustaría un poco, para todos los oyentes de Tan Naturales como tú, ¿qué es lo que pueden encontrar en estos 2 libros de La identidad perdida y La fuente donde el agua llora? Pues mira, Miguel Ángel, en La identidad perdida pueden encontrar las vivencias a las que nos lleva esta intransigencia, que es un no entenderse, que es una guerra, que es el exilio, que es que en este exilio a veces pagan los más débiles, y en este caso de La identidad perdida lo pagan los niños, porque aquí podemos encontrar pues eso, el dolor de la separación de unos padres que decidieron
que para que sus hijos no tuvieran que soportar las consecuencias de esa guerra que se estaba viviendo, como eran los bombardeos, el hambre, la no educación, pues decidieron mandar a un grupo de niños, de 547 niños concretamente, a México, ya que su presidente de México en ese momento, el general Lázaro Cárdenas, los acogió allí mientras durara la guerra, mientras dure la guerra, que es un título, que es el título de la famosa película de Alejandro Amenábar, que antes has puesto tú el fragmento. Entonces allí estuvieron, y como la guerra la perdieron precisamente los padres, que fueron los que los mandaron allí, pues esos niños se quedaron allí varados durante toda la vida, y toda la dictadura de Franco, hasta el año 75. Se crecieron allí sin cariño, sin amor de sus padres, exiliados, fuera de su ambiente. En fin, un desgarro horroroso que les ha marcado hasta el momento en que se han muerto. Y no sé, yo hace ya un tiempo, ya hace 10 años que escribí la novela, pero es atemporal porque se puede leer en cualquier momento. Y en aquel momento todavía quedaban de los 500 y pico, 100 y pico niños. Y estaban marcados por eso. Les marcó toda su vida. Aunque México luego los acogió bien, rehicieron sus vidas, después de pasarlo muy mal también, y pudieron crear sus familias, pero ese dolor tan inmenso del desarraigo, de haber perdido, de no saber, de no conocer a sus padres, porque cuando volvieron a España a conocerlos ya, algunos no existían, otros ya no se reconocían en ellos. Eso es horrible. El exilio es horroroso, es lo peor que hay. Por eso te digo que en esa novela es una historia desgarradora, porque las consecuencias de los adultos y de los mayores y de irresponsables y de egoístas, pues luego lo pagan los más débiles. Ahí está. Eso es lo que puedes encontrar ahí, pero bueno, también hay un halo de esperanza, ¿no? De que claro. Todo es posible, la reconciliación es posible. Y que aparte la fuerza, el coraje de estos niños en la novela es algo maravilloso. Sí. Y en La fuente donde el agua llora, aquí nos encontramos de repente en la guerra civil, pero también nos mandas para la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, nos encontramos en todo porque esta novela es como un repaso de prácticamente todo el siglo XX en España hasta la llegada de la transición, hasta la caída de la dictadura de Franco, ¿no? Y bueno, como estos exiliados también en españoles, bueno, pues hay situaciones, antes de exiliarse del exilio, pues viven situaciones en la guerra muy, muy dramáticas, pero que también está el espíritu ese de la primera novela, ¿no? De que hay gente, personas de derechas, personas de izquierdas, que en un momento determinado se ayudan, incluso se ayudan después sin saberlo. Pero bueno, pues estos exiliados que se van, que nunca pierden la esperanza de volver a una España democrática, pues van a Francia y después de haber pasado una guerra horrorosa en España, se ven envueltos en otra guerra, más larga todavía que la española, más complicada. Algunos murieron en los campos de exterminio de los nazis, otros ayudaron a la liberación de París. Y bueno, como después acaba la guerra mundial y Franco está instalado en España y hay ya una dicotomía y una diferencia entre capitalismo y el comunismo de Stalin, pues pagan las consecuencias de los aliados, prefieren tener a Franco aquí, en España, lugar, punto geográfico estratégico, y que esté controlado antes de dejar que haya una restauración de la República. Y entonces, bueno, pues ahí se quedan también con la boca abierta, aguantando mecha, hasta que el dictador se muere. Claro. Es que no hay otra. Aguantando otra vez. Lola, lo dicho, llega el tiempo y tenemos que terminar la entrevista, pero a mí se me pasa volando porque la verdad que es un gusto cada vez que hablo contigo. Es un pozo de sabiduría, aparte de que me encanta con la pasión con que nos lo transmites. Sí, muchas gracias.
Bueno, Muchas pues, gracias a vosotros por tener la paciencia de escucharme y de llamarme siempre que queráis, que yo, si no os aburro y aburro a vuestros oyentes, pues yo estoy encantada, vamos. Contáis conmigo siempre, ya lo sabéis. no te preocupes, que para nosotros, como decimos, siempre es un gusto, es un placer, porque desborda sabiduría y siempre esa pasión a mí me gusta mucho como lo transmites. Y Muy también, bien. como en la primera entrevista fue fantástica, yo tenía esa cosa de hablar contigo porque ya me estaba oliendo perspectivas actuales que decía yo, pero si esto me suena a mí de que lo he leído yo en el libro de Lola. Claro, Dices, tú hay que ver cómo la historia se va repitiendo, ¿no? sí, sí. Y ahora, Miguel Ángel, permíteme que voy a Sí. hacer, como dijo Umbral en aquella ocasión, estoy con una tercera novela Ujú. que abarca desde la transición hasta los tiempos. Me he quedado hasta el atentado tan brutal que sufrió España en Madrid. Ajá. Y ahí también me estoy documentando muchísimo, por eso yo tardo mucho en escribir, porque me documento mucho, trato de que la gente se distraiga y aprenda al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ahí también espero, cuando lo termine, estar con vosotros y poder hablaros de esta novela. Pues con los corazones abiertos te vamos a recibir, Lola. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo muy grande, buenas noches y muchísimas gracias por tu atención, Lola. Gracias siempre a vosotros. Un abrazo para los dos. Un saludo. Adiós, buenas noches. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Bueno, pues Paco Valiente, Miguel Ángel Barcelona, nos vamos a despedir ya hasta el martes que viene, que seguimos adelante con este poquito de bienestar al bien ser humano, tan naturales como tú. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales. Disfruten de todos los invitados que han estado con nosotros en estos 7 años. Un cordial saludo, hasta la semana que viene. En el segundo ya se calla. Pero ya me lo he pedido, ¿no? Lo he pillado ya, ya me lo voy a desmayar, tío. En la plaza de los carros en el barrio, la latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Y en la calle lavapiés, un moro senegalés juega la pelota con un bangladita. El día 15 de mayo, un chula octogenario luce su boina y su chaleco de cuadro. Y a su lado un curilla ecuatoriano que ha salido del armario, bebe Coca-Cola la. ¡Ay! En la puerta del Candela un quinquillero y un gitano por amor a una papela se dan palos. Y en la calle Desengaño un travesti solidario le hace a un abuelo tacaño su regalo.